Bueno, lo mío en cuanto al entorno familiar, tuve una familia muy así acogedora, siempre tuve apoyo de mis padres, por sobre todas las cosas nos enseñaron a ser luchadores, que las cosas no son fáciles. Eso fue uno de los motivos que me dio a mí la posibilidad de llegar donde llegué. Nunca me di por vencido, siempre tengo como lema esa famosa frase del maestro Almafuerte que dice: no te des por vencido ni a un vencido, y lo tengo como lema y lo he llevado como principio en toda mi vida. Cuanto a mi familia, padre, madre, dos hermanos, uno mayor, otro menor, yo soy el del medio, como decía siempre yo, digo, yo no era ni el primero ni el último, siempre era el del medio. Y bueno, yo me inicié en la fotografía, digamos, como interés, me llamó la atención porque tenía yo un profesor de música que hacía fotografía de una forma muy elemental. Yo me interesé y comencé a revelar rollos de aquel entonces tamaño 120, que salían 12 fotos por rollo de 6 por 9 centímetros. ¿Qué edad tenías más o menos? 16 años. Y a partir de ahí, después comencé a trabajar, ya me perfeccioné, empecé a trabajar y hacía servicio de revelado y copiado en las farmacias, que en aquel entonces las farmacias eran las que recibían el proceso de copia de fotografía. Bueno, fui avanzando, me fui interesando, participé en un concurso de la Secretaría de Turismo de la Nación, presenté 5 fotografías, rechazadas completamente las 5, y no me quedé conforme con el hecho, y cuando salía uno de los jurados, un gran fotógrafo llamado Pedro Otero, de la ciudad de Avellaneda, yo le dije que quería saber por qué me habían rechazado las fotos y para mí eran muy buenas. En realidad tenían razón, eran mi primera fotografía y con todo el entusiasmo de un jovencito de 18 años. Y bueno, este hombre muy amablemente me dijo: venite, dice, al Fotoclub Avellaneda, que queda ahí a media cuadra de la plaza de Avellaneda, y ahí, dice, nos reunimos todos los aficionados y trabajamos en fotografía artística, y vas a ver que ahí vas a estar en un ambiente, vas a aprender, y yo con mucho gusto, lo que vos necesites, preguntame. Y bueno, así me inicié en la fotografía artística. Lógicamente no fue de la noche a la mañana, todo llevó un proceso. Y bueno, me tocó hacer el servicio militar. En aquel entonces, si uno no tenía el servicio militar hecho, no lo tomaban, un trabajo estable. Entonces estaba la posibilidad de adelantarse un año en el servicio militar, haciéndolo en la Policía Federal. Bueno, fui, me inscribí, hice un año antes del servicio militar, y ni bien terminé el servicio militar, dije, bueno, quiero saber más, quiero perfeccionarme más. Y un amigo me dice: ¿sabes que en La Boca hay una escuela de fotografía? ¿Sí? Y así fue como llegué acá a la escuela, con 21 años de edad. Y bueno, después cursé. En aquel entonces aquellos que teníamos un poco de conocimiento nos daban la posibilidad de evitar el primer año. Eran 3 años de estudio, de lunes a viernes, de 19 a 23 horas. Salíamos un rato antes porque evitábamos 2 recreos. Y bueno, y así fue como me inscribí, hice el segundo y tercer año con unos excelentísimos profesores, profesionales de primerísimo nivel. Es más, tuvimos la suerte de tener como profesor a Venancio Ramis, que era un hombre que se había dedicado a hacer fotografía a color, que en aquel entonces, en los años 60, recién comenzaba en la Argentina la fotografía en color. Tal es así que no se procesaban los rollos de diapositivos. Por ejemplo, la marca Perutz, que era una marca alemana, iba a Alemania a revelarse, volvía a los 15 días, Kodak iba a Panamá y Fuji iba a Japón. Y después volvían a los 15 días y nos entregaban los rollos de diapositivos revelados. Así que bueno, eso es un poco mis comienzos en fotografía. Después, lógicamente, me dediqué profesionalmente, también trabajé como asesor de casas comerciales,
Y bueno, la verdad que estoy muy conforme con lo que la fotografía me dio, mucho más de lo que yo esperaba, y paralelamente también me dio la posibilidad de tener un pasar económico mejor, porque pude hacer trabajos de envergadura, muy bien pagos, y a su vez también con el tiempo, a través del director de la escuela, me vinculó al maestro Quinquela Martín, porque según decía Quinquela Martín, no estaba conforme con las fotografías que le hacían los fotógrafos porque no reproducían exactamente bien sus colores. Cuando el profesor Pepe, que era el director de la escuela en ese momento, me llamó, tenía mucha confianza conmigo, me dijo: Miguel, mirá, dice, el maestro tiene este problema, dice, me pidió, dice, sabiendo que acá en la escuela teníamos escuela de fotografía, que le recomendara a alguien. Bueno, te imaginás la responsabilidad inmensa que cayó sobre mi cabeza y el temor lógico de no poder cumplir. Entonces yo me tomé el trabajo de estudiar qué película era la que mejor se acomodaba a los colores de Quinquela. En aquel entonces la película ACFA, alemana, y el proceso lógicamente lo seguía yo para tener un buen resultado. Y después esas fotografías se hacían cliché y se imprimían, se reproducían las obras de Quinquela y se hacían acá en la escuela con un muy buen resultado. La verdad que esas fotografías fueron a todas partes del mundo porque el maestro Quinquela se le entregaba a los visitantes y a las personas de renombre y de todas partes del mundo que lo visitaban. Así que bueno, ya en aquel entonces, estoy hablando de los años, entre los años 60 y algo hasta los 70 y algo, durante 10 años fui fotógrafo del maestro Quinquela, y a su vez también eso me dio la posibilidad de reproducir otras obras de otros autores argentinos que, al enterarse de que yo hacía la fotografía de Quinquela, me convocaban y bueno, también tuve la posibilidad de reproducir otros. Pero por suerte me fue muy bien de entrada y Quinquela me determinó que yo fuera su fotógrafo durante 10 años, poco antes de que él falleciera, ¿no? Y tuve la posibilidad de reproducir muchas obras de Quinquela y que bueno, que ya digo, están en todas partes del mundo, ¿no? Otro de los profesores, el profesor Ernesto Carranza, que se dedicaba mucho a la fotografía artística, y él fue el que de alguna manera nos encaminó en esa línea. Y yo no era una excepción dentro del grupo, porque yo tenía compañeros que se destacaban muchísimo y bueno, todos participábamos en concursos nacionales e internacionales y con muy buenos resultados. Tal es así que el profesor Pepe se llenaba de orgullo porque las notas que venían de todas partes del mundo notificando de nuestros premios, nosotros dábamos la dirección de la escuela porque habíamos fundado un fotoclub que de nombre tenía un número, caso curioso porque todos tienen un nombre determinado. Nuestro nombre era 121, que era el número de la escuela en aquel entonces. Y bueno, llegaban las notificaciones acá y el profesor Pepe se ponía ancho porque decía: estos son mis alumnos, ¿no? Bueno, otra vez tiene que ver el profesor Pepe. Siempre me decía que él me quería como docente, pero yo tenía otra actividad que me llevaba mucho tiempo y dedicación, y entonces yo siempre le decía que sí, que en algún momento, pero no me veía en ese momento como docente. Entonces el profesor Pepe hizo una estratagema en una oportunidad que uno de los docentes estables del establecimiento tomó licencia. Me dijo: Miguel, me tenés que hacer un favor. Le dije: sí, profesor, en la medida que yo pueda, ¿cómo no? Me dice: se van a tomar una licencia de 15 días, necesito que me cubras esa licencia. Y bueno, haciendo un esfuerzo grande, llegaba acá corriendo por el horario. Y bueno, en aquel entonces eran 4 horas a la noche, o sea que bastante pesado, porque yo el otro día tenía que madrugar bastante. Y bueno, y así fue como me engañó, porque no eran 15 días, eran 45 días, pero él me dijo que si yo te decía que eran 45, vos me ibas a decir que no. Entonces dije: bueno, está bien, me engañó, no una, 3 veces, hasta que después, en determinado momento de mi vida, tomé la decisión de dedicarme a la docencia
en fotografía, a pesar de que yo, si bien no tenía un trabajo estable en fotografía, daba charlas, conferencias, organizaba concursos con los alumnos, salidas, bueno, una serie de actividades. Siempre estuve vinculado a la escuela, nunca me fui del todo. Bueno, tal es así que hoy sigo estando en la escuela después de 63 años de haber venido por primera vez, ¿no? Bueno, lo principal, yo soy un gran defensor de la escuela pública, de la enseñanza pública. Tal es así que cuando tenía 16 años se puso en tela de juego si iba a seguir la enseñanza pública, podrían privatizar y en aquel entonces salíamos a pelear en la calle junto a mi hermano por la enseñanza laica, porque era enseñanza laica o enseñanza libre. La enseñanza laica era la enseñanza pública, gratuita y universal para todos. Y es más, la enseñanza pública argentina tiene algo que muy pocas partes del mundo, yo desconozco con realidad si hay muchas partes del mundo, pero estoy seguro que no, que abre los brazos a todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a estudiar y se los recibe y no se les cobra ningún tipo de arancel ni discriminación de ninguna índole. Y eso es un valor que los argentinos a veces no lo tenemos en cuenta y es algo fabuloso a nivel universal. Y con respecto a lo que me dio la escuela me dio primero disciplina en el trabajo, seriedad y responsabilidad, y no quedarse con que, bueno, más o menos, no, las cosas se tienen que hacer bien y tenían que ser bien hechas, y eso hace que uno profesionalmente, en un principio no se da cuenta, pero después cuando empiezan a valorar el resto de las personas los trabajos, a mí el hecho de haber conseguido mucho trabajo y muy bien remunerado fue todo por recomendación. Y eso exclusivamente por la calidad de los trabajos que yo hacía, ¿no? Y ojo, quiero dejar aclarado que yo no soy ningún genio, porque yo tuve compañeros muy buenos que también se han destacado. En el caso mío, yo también fui asesor técnico de 2 casas comerciales y hubo compañeros míos que también, otros gerentes de compra de importantes importadoras de productos fotográficos, autores de libros y, como dije antes, ganadores de concursos nacionales e internacionales, ¿no? El curso nocturno de fotografía siempre me dio lugar, yo traté de colaborar siempre, y lo curioso del caso, que la escuela se llama Maestro Quinquela y cumplía 75 años y no tenía retrato de Quinquela Martín. Y como yo tenía fotografías del archivo mío de hacía bastante tiempo, de los años 60 y algo, traje y doné en la escuela 2 retratos de Quinquela Martín que están exhibidos ahora en la entrada de la escuela y en la parte de dirección de la escuela. El lugar que me dio la escuela es algo recíproco. Yo soy inmensamente agradecido. Yo siempre estoy en deuda con la escuela. Nunca voy a dejar de colaborar en todo lo que esté a mi alcance porque a mí la escuela me dio diríamos, una posibilidad que no me dio ninguna otra institución. Así que vuelvo a reiterar, inmensamente agradecido, y el aporte que yo hice de esos 2 retratos era algo que lo sentía internamente y que creí que podía ser algo importante para la escuela. La fotografía tiene algo, yo digo que la fotografía enamora al fotógrafo, que el fotógrafo es ese ser que hace la toma fotográfica y que piensen que por más avance tecnológico que haya, siempre detrás de una cámara hay un ser humano y ese ser humano es el que en definitiva determina qué y en qué momento, y que la fotografía tiene una virtud que muy pocas otras disciplinas tienen. Uno puede inmortalizar un instante que queda para la historia. El fotógrafo puede inmortalizar un instante y eso tiene un valor incalculable. Y por otro lado, como dice el refrán chino, una imagen vale más que 1000 palabras. Y el fotógrafo tiene esas 2 posibilidades: enamorar con sus fotografías, documentar y asistir en los distintos medios, porque la fotografía está desde antes que nosotros nacemos hasta después que nos morimos. Desde antes que nosotros nacemos porque le sacamos fotografía a nuestra mamá, nosotros no, sino los parientes, los amigos,
y después que morimos, las personas importantes tienen sus mausoleos y sus cortejos y sus funerales que son publicados y determinados por todas partes del mundo. O sea que la fotografía está desde que nacemos hasta que nos morimos. Porque nacemos cuando somos bebés, fotografía, jardín de infantes, colegio primario, colegio secundario, universidad, y después como profesionales, conferencias, o sea que cubre todas las etapas de nuestra vida. Con muchísimo orgullo me considero un ganso, porque vos mencionaste los 5 gansos, éramos 5 compañeros del turno de fotografía, el asistente de trabajos prácticos y 4 docentes. Bueno, nosotros habíamos logrado una amalgama tal que trabajábamos tan bien en conjunto y nos ayudábamos y nos apoyábamos mutuamente, que en un fin de año justamente hice una mención respecto a que nosotros nos consideramos 5 gansos, porque como los gansos, cuando emigran, levantan vuelo y vuelan, pero cuando alguno de la manada, del grupo, de la bandada, perdón, desciende porque se cansa o tiene un problema, junto con él descienden otros 3 o 4 para hacerle compañía, ayudarlo, ventilarlo y darle fuerza para levantar vuelo nuevamente y llegar a destino. Realmente me emociono porque es algo hermoso, trabajar, ser solidario. Y siempre recuerdo las palabras de mi abuela. Me decía, Miguel, sé humilde y agradecido. Y bueno, eso es norma en mi vida y a su vez ser solidario, que creo que es la mejor forma de vivir y tener satisfacciones que son para toda la vida. La conciencia tranquila, limpia y saber que uno es útil a la comunidad. Le deseo a los que continúan con la lucha acá, especialmente al caso del regente actual, el señor Pablo Ruiz Díaz, que es el mejor regente que tuvimos en todos los tiempos por su dedicación, no tiene límites en cuanto a horario ni esfuerzo, y creo que ojalá los gansos lo reconozcan todo lo que él merece y lo apoyen y se sumen también a él. Bueno, después lo demás, lo mejor para la escuela, y mientras tenga fuerza y vida estaré a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no sé cómo salió, pero...